La cena de nominados se salió completamente de control, porque lo que empezó como una dinámica normal terminó convirtiéndose en una guerra abierta entre Julia y Kaeli frente a todos. Primero se calentó el ambiente con los reclamos de Josh y Celine, pero después Kaeli se fue directo contra Julia. Le reclamó la amistad, la acusó de traición, de falsedad y de esconderse detrás de un personaje. Y lo peor es que Julia no se quedó callada porque respondió con todo. Aseguró que esto es un juego, que sí está actuando y que le encanta llevar a los demás al límite. La cena terminó convertida en una de las más explosivas hasta ahora. La cena de nominados arrancó fuerte desde el primer momento, porque Julia suelta una frase que ya marca el tono de todo lo que viene después. Dice que con mucho respeto abandonaría la competencia, pero si el público lo decide. Después de eso, Celine toma la palabra y deja muy clara su postura. Dice que ella sí mantiene a una familia con su trabajo, con este reality, y que además es su primero y que se siente muy feliz de estar ahí, muy orgullosa de ser un pilar para su familia, de ser quien rompió ese círculo y logró trascender desde su país. Incluso dice que con mucho orgullo, si le toca hacer este reality, limpiar baños o vender en una tienda, lo va a hacer con la cabeza en alto. Ahí Julia le responde a Celine diciéndole que se lo aplaude y se lo respeta, pero también le deja claro que la posición de Celine no tiene por qué ser la suya y que por eso no, y que porque no sea la suya no significa que una valga más o menos que la otra. Julia dice que está hablando desde un privilegio de una familia normal, que tampoco viene de una familia millonaria, pero sí de una familia normal y que no tiene que mantener a su familia, gracias a Dios y gracias a su familia que trabaja mucho. Incluso se mete a hablar de su mamá, dice que es súper trabajadora, que es sexóloga, que tiene una universidad y que trabaja muchísimo y que es trabajo honesto. Entonces vuelve a marcar que gracias a su mamá y a su familia ella no necesita, pero que eso tampoco la hace más ni menos valiosa que Celine. En ese momento Celine vuelve a aclarar su punto y dice que no lo menciona porque se haya sentido ofendida por lo que Julia está diciendo, porque eso es su criterio, sino que quiere aprovechar el momento para decir que ella sí necesita estar ahí. Dice que la plataforma es excelente para lo que quiere hacer en el futuro, que es ser actriz y presentadora a nivel internacional, y que sí sostiene a su familia. Ahí incluso revela algo más delicado, porque cuenta que, por ejemplo, su mamá no está trabajando, que está en cama, que es un tema muy personal, y ahí vuelve a marcar la diferencia entre unas vidas y otras. Dice que cada quien lleva un ritmo diferente de vida. También explica que lo que ella interpretó en que personas como ella, que sí necesitan esa plataforma, que dejaron su cama y su comodidad para compartir ese tiempo valioso con todos, quieren cuidar un poco más la experiencia por respeto, porque cada quien dejó algo valioso para estar ahí. Después de eso, Julia pide que el público lo juzgue, porque ella siente que la están atacando con que la amontonearon y con que todos querían que se fuera de la casa, como si irse de la casa fuera lo peor que le pudiera pasar en la vida. Entonces Julia intenta explicar que cuando ella se defendió, lo que quiso decir fue: chicos, no se preocupen, yo estoy aquí por una experiencia que quiero vivir. Se corrige y dice que no fue exactamente así, pero que les está explicando y que esto es un juego de percepciones y que ellos lo pueden tomar como quieran, porque ella les está explicando la suya. Dice que cuando le dicen que todos quieren verla fuera de la casa, como si fuera lo peor que le puede pasar, ella responde que lo mejor que le puede pasar es estar ahí en esa silla. Julia insiste en que si quiere estar ahí porque le encanta, que le encanta trabajar, que le encanta ser actriz,
porque lo es desde hace 17 años, que le encanta ser portadora de su propia voz y de su propia historia, que es inspiración para las mujeres, a las que inspira y que por eso trabaja, porque le encanta, y remata diciendo que cuando ellos usan como ataque eso de querer sacarla de la casa, ella les responde que no sientan que la están súper atacando, porque su vida afuera también es muy bonita y que el haber estado una semana más ahí ya lo agradece. Otra vez repite que los demás lo pueden tomar como ataque, pero que de su parte no era un ataque sino una defensa. Ahí entra Josh y se agarra justamente de esa palabra. Le dice que gracias por decir defensa, porque ayer ella misma le admitió que le tiró a la cara el argumento de que él sí vivía de realities, y que lo que hizo como defensa, Julia le responde que también le dijo que se lo respetaba muchísimo y que cada vez se lo respetaba más. Y hasta lanza él: está grabado, vayan a verlo. Pero Josh sigue y le dice que porque ellos quieren estar ahí, quieren disfrutar y vivir la experiencia completa, eso no significa que no tengan buena vida o que no tengan familia afuera a la que extrañan. Julia lo interrumpe y le dice que ella no está diciendo eso, que esa es la percepción de él. Le recalca que porque ella diga que tiene eso no significa que le esté diciendo que la vida de él está fatal o que pobrecito de él, que ella está hablando de su vida nada más. Josh entonces le desea lo mejor a Julia y Julia le responde lo mismo, diciendo que de verdad le desea lo mejor, que se lo dijo ayer a los ojos y que hablaron de corazón. Ahí Julia le tira un reclamo durísimo y le dice que se le hace muy feo que ayer hablaron de corazón y hoy la esté atacando de esa manera. Incluso pide que vayan a ver el momento en el que hablaron de corazón en el gimnasio para que vean esa plática. Josh le responde que no la está atacando, que la jefa le hizo una pregunta nada más. Pero ahí entra Kaeli y cambia por completo el ambiente de la cena. Kaeli dice de frente: bueno, yo quiero que te vayas, Julia. Y luego remata: deseo que te vayas. Le dice que así como ella menciona que vayan a ver lo que habló con Josh de corazón, también ellos dos llevan desde que entraron hablando de corazón con una amistad que Kaeli le ofreció y que tenía desde el corazón. Le pide que la deje hablar y le dice que quiere que se vaya porque cuando Kaeli habló de las mujeres que se hacen menos, estaba hablando completamente de Julia. Ahí Kaeli le suelta que Julia se volteó, que se convirtió en lo que más criticaba en la casa. Después de estar criticando a Oriana y a Zoe, le dice que eso es lo que más le impresiona y lo que más le dolió, especialmente cuando ella estaba llorando en el baño y Julia le tiraba puñalada tras puñalada y ella diciéndole que le dolía. Aún así Kaeli intenta marcar que quería que fuera una plática, que no viene a atacarla de verdad. Julia le respondió con ironía: ¿cuándo me vas a atacar? Uy. Kaeli insiste en que no viene a atacarla, que viene con el corazón abierto a tratar de entender qué fue lo que pasó, y le pide que deje esa soberbia. Julia le lanza que todo lo demás sí fue ataque, pero que ahorita sí es honesto. Kaeli insiste todavía más y le dice que quiere entender principalmente por qué. Cuando Oriana y Zoe la trataron mal y ella iba con Kaeli a contarle cómo se sentía, cómo la trataron mal, cómo estaba triste, a esas dos siempre les respondió con amor y desde el corazón. Le dice que sabe que hay una persona buena dentro de ella, porque incluso con Zoe lloró de corazón, y le pregunta directamente: ¿por qué conmigo, que estuve contigo desde el inicio, desde tus momentos en los que te sentías pésima, conmigo te volteaste de esa manera? Julia le preguntó si quiere que le conteste de corazón. Kaeli le dice que sí, claro. Entonces Julia le suelta su explicación. Le dice que en el momento en el que toda la casa se le volteó y ella necesitaba un abrazo de Kaeli, lo único que escuchó de sus palabras fue que la estaba juzgando. Le dice que eso le dolió muchísimo. Y Kaeli le pregunta: a ver, ¿qué te dije? Pero Julia pide que la deje hablar. Le recuerda que ella la dejó hablar y entonces le pide que la deje hablar a ella también.
Luego Julia dice algo clave, que los chicos del cuarto tierra se le acercaron para darle un abrazo y que un abrazo y un vasito de agua no se le niega a nadie. Que ella los vio honestos en sus miradas y se los agradeció porque necesitaba eso. Necesitaba eso de Kaeli, pero que Kaeli no se lo dio y que eso le dolió muchísimo. Kaeli vuelve a preguntar, ¿qué te dije? Pero Julia sigue y le pide terminar. Le explica que cuando le estaba abriendo el corazón y le decía que no se estaba yendo con ellos, que simplemente ellos fueron empáticos, que los escuchó porque les estaban hablando desde el corazón, que eso no significa que se hubiera ido al otro equipo, y hasta aclara que ni siquiera ahora está en el otro equipo, que está relativamente sola porque ahora son las chicas poderosas, y menciona a Yailin, Vanessa y ella, obviamente. Kaeli intenta regresar al tema de la conversación, le pregunta si puede hablar con ella de lo que están hablando. Julia le responde que están hablando de ella, que no tiene que hablar lo que Kaeli diga para que sea correcto. Ahí las dos empiezan a enredarse sobre quién está hablando, y Julia hasta le pregunta a la jefa si está hablando ella o Kaeli. Kaeli insiste en que quería que fuera una plática que la dejen terminar, pero Julia remata, bueno, sigo hablando yo, y dice entonces que ella se quedó sola. Josh mete una pregunta breve. Pregunta por qué se están mirando así, y Julia le contesta que porque quiere, porque se le da la gana y porque no lo va a voltear a ver a él. Kaeli vuelve al centro del pleito y dice que no puede ser que después de la amistad que tenía Julia haga eso, ni siquiera por estar ahí. Julia le vuelve a reclamar que ni siquiera la dejó terminar y regresó al momento del baño cuando ella intentaba explicar a su amiga su situación, que le dolía muchísimo en su corazón porque ese día sí estaba de corazón todavía. Kaeli le dice que ella estaba con ella apoyándola, que solo le dijo, ten cuidado. Y hasta lo lleva al público diciendo que ni siquiera hablar del mal amiga. Ahí está Julia para decirlo. Repite que lo único que le dijo fue que no confiara al 100 en el otro lado. Julia le contestó que está diciendo una cosa y luego otra. Le dice que lo que pasó en la semana 1 es muy diferente a lo de la semana 3 y que no le puede sacar como amiga algo que dijo con Zoe cuando Zoe ya ni siquiera está. Kaeli reacciona diciendo que hasta está defendiendo ese lado y que no lo puede creer, ya ni está Zoe y ahora ya cambió su versión y la está defendiendo. Julia le responde que Kaeli no le brindó un abrazo, que la vio llorando y ni siquiera le secó una lágrima, y luego anda diciendo que es su amiga. Ahí Kaeli ya explota y le grita que ¡qué hipocresía! ¡Qué falsa amiga es! Julia le devuelve diciendo que desde ahí, cuando entendió que no era su amiga, nunca más volvió a ser su amiga. Josh intenta decir algo, pero Kaeli sigue y cuenta que fue a hablar con Julia porque la vio sacadísima de onda y triste por la nominación. Dice que fue a estar con ella como amiga como lo había hecho desde el día 1 y que jamás le dijo que no se juntara con ellos. Lo que sí le dijo, según Kaeli, fue que estaba bien que ya no confiara al 100 en los del grupo de este lado, es decir, los de tierra, pero que tuviera cuidado de no confiar al 100 en Oriana y en Kuno, en gente que hace 4 días estaba llorando con Kaeli porque había hecho complot para sacarla, porque le habían puesto un apodo que no le gustó y estaba triste. Ahí dice Julia, pero a mí ahora ya me gusta. Kaeli lo pinta como la gran traición porque Julia la empezó a acuchillar con puñalada tras puñalada viéndola llorar y ahí dejó claro que de su parte jamás iba a haber traición. Julia respondió que ella jamás le ha faltado el respeto y le recuerda frases muy duras que Kaeli le dijo, como eso de los cerdos con los cerdos y las serpientes con las serpientes, pero Kaeli se va con todo más arriba y le dice que ahora esa supuesta mejor amiga está con el otro lado, que se está atacando de la risa, haciendo bullying hacia este lado. Dice que los del otro cuarto ya están hacia acá y ahora Julia, que era su mejor amiga, se une a ellos para hacer el bullying, reírse y tirarle como mujer.
Remató diciendo que cuando habla de mujer está hablando de Julia. Ahí entra Sergio a tratar de apagar el incendio y dice que a él le gustaría, por el tiempo, también aclarar algo. Que desde afuera él lamenta muchísimo ver por un malentendido o una mala percepción de una y de otra, porque las dos tienen razón, rompan una amistad de inicio. Explica que una esperaba algo de la otra, pero la otra también estaba nominada y que él lo único que está viendo es eso. Pero Kaeli lo interrumpe y le dice que ella está nominada, fue a apoyarla y miren cómo le salió. Sergio insiste en que Julia también estaba nominada, también necesitaba un abrazo, pero Kaeli también porque estaba nominada. Julia entonces mete una diferencia muy importante, dice que a Kaeli la nominaron los del otro grupo y a ella la nominaron sus amigas, pero Julia, siendo amiga de Kaeli, se va con los que nominaron a la que en ese momento era también su amiga, o sea que ahí hay una doble moral e hipocresía de ambas. Añade que además a ella la amontonearon todos y Kaeli nunca tuvo la empatía de acercarse a decirle: amiga, te están montoneando. Incluso dice que Kaeli se puso enfrente de ella también para decirle que la quería fuera de la casa, en el posicionamiento anterior, ustedes se acuerdan, y que ahorita mismo lo está repitiendo. Luego Julia hace una declaración para la mesa y para el público. Dice que cuando ella le preguntó a quién quieren fuera de la casa, no va a decir a Kaeli porque ella sí está feliz de que Kaeli esté ahí. Kaeli reacciona con sarcasmo: ay, por Dios, sí, ya estás feliz con toda la casa menos conmigo. Julia se defiende diciendo que ella no tiene ningún problema, que quien tiene el problema con ella es Kaeli, que Kaeli tiene problemas con ella pero ella no con Kaeli. Kaeli responde que sí, que tiene todos los problemas con ella porque es la peor amiga que alguien puede tener. Julia lanza que le pidió 3 veces hablar con ella y no quiso. Kaeli responde: ¿y para qué? ¿Para que me dieras otra puñalada? Sergio vuelve a intentar intervenir preguntando ¿qué pasaría si regresan las dos? Pero Kaeli le corta toda posibilidad y dice que no quiere esa amistad, que con amigas así ¿para qué quiere enemigas? La llama un asco de persona, dice que se abrió con ella como amiga y que Julia agarró todo eso para tirarle que amigas así no quiere. Luego Kaeli también de frente y dice que cuando Julia dijo que no necesitaba estar en la casa porque no necesitaba el dinero como otros, estaba tirándole a más gente y que eso ella jamás lo había visto. Julia responde que lo está hablando desde su privilegio y hasta dice perdón por tener una vida privilegiada. Pero Kaeli no se queda ahí, sino que saca otra acusación. Dice que la escuchó en el baño hablando con su nueva mejor amiga Oriana, hablando de los mexicanos que son feos y que porque hicieron un reality de mexicanos que estuvo aburrido. Dice que ella estaba al lado y escuchó también que Julia empezó a decir hostia, hostia y a hablar como Oriana. Julia responde rápido que ella viaja 2 veces al año a España, que su mejor amigo es Julio Peña, que tiene un montón de amigos allá, que su hermana vive allá, que sus abuelos son españoles y que sí, ella quiere hablar como se le pegue la gana, lo va a hacer como se le pegue la gana. Kaeli le respondió que lo peor es que Julia se cree que los otros la quieren, cuando solo la están utilizando. Le dice que eso es lo más fuerte, que cayó redondita y logró lo que ellos querían, separarlas. Le recuerda que ellas iban juntas, que ella le dijo Julie, contigo de la mano voy hasta el final. Y le preguntaron si sabe la puñaladota que le dio. Le recordó que fue a hablar con ella de corazón en el baño, que jamás le dijo que se alejara y vuelve a reclamarle. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué otras que sí te trataron mal de verdad? A ellas sí le respondiste con amor y a mí no. Julia responde que ya se va a flojear, que ya sea ya, que flojera con Kaeli. Pero Kaeli le pide que le diga por qué, pero Julia le contesta que con ella no se puede hablar. Kaeli entonces la llama hipócrita y saca el tema del sartén y Josh. Dijo o dice que cuando Josh sacó el sartén, Julia se lo agradeció, que hasta en video está. Julia responde que está grabado, que ella le dijo a Josh que sí o no,
y que ahí se va a ver si es mentirosa o no. Porque lo que le dijo fue: yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, no con tus tonos, pero no se me hace bien que le hables así a una mujer. Kaeli insiste en que en el cuarto sí se lo agradeció. Julia le dice que ella no estaba ahí. Le dice: preciosa, no estabas ahí. Kaeli le responde que 4 días después se le olvidaron las cosas, que le borraron la mente. Julia insiste en que ella no estaba ahí, Kaeli no estaba ahí, y entonces Kaeli le suelta una frase muy dura. Le dice que le da lástima que sea tan inocente como para caer en un juego así y creer que esa gente la quiere, cuando te estaba tirando a los lobos 4 días antes. Le dice que ojalá se dé cuenta, porque con ella ya será demasiado tarde, porque perdió una amistad de verdad. Julia le responde con ironía: ay, qué lástima me da. Yo tal vez ilusa creí. Alguien más. Ahí Yailin trata de pedir turno, pero Kaeli todavía le tira aún más y dice que ha tenido problemas con amigas, pero que Julia es la peor arpía. Julia responde de frente: yo no soy tu amiga. No, Kaeli le dice que no, ya no, pero que lo fue. Y le agrega que cuando Julia se esconde detrás del soy un personaje porque soy actriz, tenga los huevos de aceptar que ese lado también es ella misma. Julia le responde: cuando estés tan buena actriz como yo, hablamos. Kaeli le contesta que se deslinda del papel a conveniencia, que tira navajazos, mienta madres y luego dice: ay, es que soy actriz. Le reclama que no tiene el valor de reconocerlo. Julia entonces ya abraza por completo su postura y le dice que este es un juego, que aprenda a jugarlo, que no se lo tome tan personal. Le dice: mi amor, no te lo tomes tan personal, que es un juego, bebé, que se está viendo muy mal. Kaeli recuerda que también la escuchó decir que apenas hasta ahorita entendió cómo es el juego y le pregunta entonces: todo el inicio que fue contigo, güey. Julia le responde: ver cómo era el juego y ahora ya lo estoy jugando. Kaeli le reclama que entonces solo la utilizó para ver cómo era el juego y ahora sí irse contra ella. Julia, irónica, le dice que sí, que todo fue planeado, todo fue para hacerle daño, que ella es la protagonista de todo, porque todo es contra Kaeli. Kaeli responde que no vale la pena, que ella creyó que sí valía la pena. Julia le contesta que la que se peleó sola fue Kaeli, que ella no se peleó con ella ni tiene problemas con ella. Kaeli se rompe y le dice que de verdad la quería mucho de corazón, que le había agarrado un cariño, que le rompió el corazón al hacerle esto. Julia responde: ok, ni modo. Kaeli le reclama que no más quiere guerra. Julia con sarcasmo dice que ay, ni modo, que le dolió muchísimo, ay, me duele, vamos a continuar, y se burla del hecho de que una amiga te diga que le das asco. Dice: ¿cómo es que se dice mi amiga y le dice que le doy asco? Kaeli sigue diciendo que no puede ser fiel a lo suyo porque Julia ni siquiera está siendo fiel a lo suyo, que ni siquiera con ellas es como... Y ahí Julia responde que lo que ellas digan está perfecto. Entonces Kaeli dice que apenas la aceptaron en el grupo de las chicas pesadas y se convirtió. Dejó de ser genuina, dejó de ser la Julia que estaba con ella bobeando, riéndose, y ahora con ellas anda con hostia, los mexicanos son feos. Julia aclara que lo que dijo fue que en ese reality no eligieron a los mexicanos guapos que ella conoce, y hasta remata con que todos sus novios han sido mexicanos. Kaeli lanza un mensaje más amplio y dice que no cambien jamás por querer pertenecer, que sean fieles a ustedes mismos. Julia responde que es un juego preciosa, que aprenda a jugarlo. Ahí Yailin vuelve a pedir turno y dice que es que ellas nunca van a terminar de pelear, que le toca a ella, que si no, no va a poder hablar porque sentía que la cena de los nominados ya se iba a terminar porque se había extendido bastante. Julia responde: por favor, ya es un juego, no te lo tomes personal, Kaeli. Y por fin, Yailin arranca. Dice que después pueden seguir peleando porque si no ella no va a poder hablar. Como es Día de las Mujeres,
Yailin dice que no va a decir nada ni de Celine, ni de Julia, ni de Kaeli, que no tiene nada contra ninguna, que de todos modos no iba a escoger a ninguna de ellas porque lo que alguna vez le dijo a una ya se le pasó, ya quedó en el pasado. Luego cambia el tono y habla de su vida, dice que está muy agradecida y feliz de estar ahí, que retiró a sus papás cuando tenía 20 años, que los sigue manteniendo hasta ahorita, que es muy trabajadora y que está feliz de esa oportunidad y que no se quiere ir. Así que pide que voten por ella, pero si tiene que escoger a uno de los hombres, escogería a Sergio. Sergio se sorprende y pregunta, ¿a mí? Y Yailin le explica que por estrategia, porque es el sensei, súper sabio, inteligente, con experiencia, ha estado en otros realities y obviamente es competencia. Le deja claro que no es nada personal, que es un juego. Josh le aplaude la estrategia y dice, uff, mi respeto. Yailin entonces dice que eso era todo lo que quería decir, que tenía miedo de no alcanzar a hablar por los pleitos. Josh vuelve a intervenir y dice que eso se llama jugar el juego y que hay que respetarlo porque es una estrategia buenísima. Yailin aprovecha para aclarar otra vez que no es parte de ningún equipo, que lo ha dicho desde el día 1. Dice que siempre ha estado sola, que siempre ha jugado individual, que tiene amigas y amigos, pero que ella sí es una persona leal. Explica que no habla mal de nadie, que si la ven hablando con tierra no va a hablar mierda de los otros, y si está con el otro lado y hablan mal de tierra tampoco va a ir a chismear. Dice que ella es su propia persona, que nadie la manipula, que tiene carácter fuerte y hace lo que le dé la gana siempre. Josh le responde que eso se siente y que por eso nunca nadie le ha reclamado nada. Julia pregunta quién sigue y ahí Celine retoma la conversación. Dice que qué bueno que Yailin tocó eso porque hablando de nominaciones, por ejemplo, ella nominó a Julia. Se corrige y dice, no, que a Julia no, a Kaeli. Hasta bromea con que con tantos pleitos ya se le olvidaron los nombres. Entonces explica que ella y Kaeli, el mismo día, se ayudaban a peinarse, seguían compartiendo, porque al fin y al cabo es un juego. Incluso pone el ejemplo de que Yailin nominó a Sergio y sigue teniendo buena comunicación. También dice que ella nominó a otra persona y aún así no tiene nada en contra, que al contrario, siempre que puedan, hablan con ella, lo va a hacer. Y ahí le pide disculpas públicas si malinterpretó algo y dice que le alegra que eso ya haya pasado porque para ella también fue así, porque al fin y al cabo es un juego y no pasa nada, nada es personal, afirma Celine. Julia vuelve a tomar la palabra, dice que ella también quiere hablar, aclarar que lo suyo tampoco es personal con nadie, que es un juego. Dice sin rodeos que lo suyo es un personaje y que lo va a seguir haciendo porque es un juego. Explica que su personaje consiste en llevar al límite a los demás y que lo ha logrado. Incluso dice que cree que es una gran participante porque logró que todo el mundo se pusiera en su casa, en la casa. Por eso dice que jugó muy bien el juego que quería. Añade que si el público quiere seguir viéndola ahora que ya sabe jugar, ahí está. Ahí Kaeli se vuelve a prender y suelta una frase durísima, que la gente no quiere ver personajes, quiere ver gente real, que si quieren ver personajes prendan la tele y vean una serie, porque eso es un reality show, donde vienen a vivir lo real y no a ser personajes. También dice que quieren quedarse a dar batalla, que aunque todo ese lado se esté volteando contra ella, a tratarla mal, dice Kaeli, no se va a dejar y manda la actuación para allá. Julia responde que es muy buena actriz y que va a seguir actuando y haciendo muchos personajes y que ni ella misma confía, que no confíen en ella porque pues ella va a seguir haciendo sus personajes. Kaeli se desespera y empieza a repetir una y otra vez: ¿cuál fue el que yo conocí? ¿Cuál fue el que yo conocí? Hasta pedir que las dejen a las dos porque se van a dar con todo. Julia acepta y dice que sí, que las dejen porque se van a dar con todo.
Kaeli remata llamándola falsa, la actriz, la que puede ir a picarle a todos, pero porque es actuación, y hasta la imita diciendo: esa actuación, se los juro, esa no soy yo. Julia responde con orgullo diciendo que estudió en una escuela, que lleva 17 años siendo actriz, que es muy buena, que lo siente por Kaeli primeriza. Kaeli responde con puro sarcasmo diciendo que sí, que no sabe cuánta envidia le tiene, y Celine mete una frase pequeña pero fuerte, que es mejor ser tú mismo a ser un personaje. Yailin entonces toma una postura más conciliadora. Dice primero que acepta las disculpas de Celine y añade que ella se lleva bien con Kaeli, se lleva bien con Julia, y que sabe que cada quien reacciona distinto cuando está lastimada. Dice que ella no podría tener un personaje porque no es actriz, pero que entiende que en el caso de Julia eso fue su escudo y su defensa, y añade algo importante, que con ella Julia nunca usó un personaje, que con ella jamás se portó mal hasta ahorita, que siempre se portó súper linda desde el primer día, así que ella jamás podría hablar mal de Julia. Josh pide entonces hablar en calma, dice que es obvio que había una relación muy linda, que es muy triste lo que está viendo entre las dos. Julia lo corta y vuelve a insistir en que esto es un juego, que no pasa nada, que van todos contra todos. Josh le dice que espere un segundo, que van a tomar el juego un momento. Kaeli mete un comentario diciendo: ahora ya lo entendió. Josh insiste y dice que lo olviden por un segundo como juego y lo vean como seres humanos. Dice que es obvio que en esa discusión una está dolida y la otra está poniendo una defensa, una pared para no dejar conectar. Aclara que no tienen que salir siendo amigas de ahí, pero sí se pueden platicar y entenderse, porque en un punto sí estaban juntas, eran las mejores amigas. Dice además que Kaeli estaba dolida y le aclara a Julia que él no cree que sea mala persona. Julia le responde que eso no es su personalidad. Josh le pide que escuche lo que está diciendo porque no se lo está diciendo mal, y antes de callarse le recuerda algo muy concreto, que cuando ella dijo que Kaeli no la defendió, eso no es así, porque desde que ella fue nominada, la primera que brincó fue Kaeli. Julia responde con otra queja. Dice que 20 minutos antes de entrar a la cena de nominados estaba maquillándose afuera del cuarto y escuchó lo mal que hablaron de ella en el cuarto, que estaban dos personas hablando muy mal de ella. George le dice que eso fue hoy, pero que el primer día Kaeli sí brincó. Julia insiste en que escuchó que la iban a destrozar en la cena y se burlaba diciendo: pero ¡ay, qué buenos son!, porque ella estaba escuchando todo. Josh dice que nadie dijo eso. Kaeli aclara que lo único que dijo fue: guerreros de la luz, vamos con todo, y que está grabado. Josh insiste en que Kaeli la defendió, que hasta le dijo que le dolía mucho que justamente fuera Julia la que hiciera eso. Le recuerda a Julia la primera que brincó por ella fue Kaeli. Ahí Kaeli vuelve a decir que por eso no entiende nada, que entiende que Julia haya cambiado con quienes votar contra ella, pero con ella no lo entiende. Celine mete que ni siquiera votó por Julia, Kaeli, y Kaeli entonces se abre por completo. Dice que ni votó por ella, ni jamás hubiera votado, que de corazón la apreciaba demasiado, que pensó que iban a ser amigas por años, que afuera había una conexión muy bonita. Julia le responde que apenas la está escuchando hablar de corazón. Kaeli le dice que ella siempre lo ha dicho de corazón, y entonces Julia dice que ella también, que ella la buscó 3 veces para hablar de corazón. Kaeli responde que después de que Julia la apuñaló y sacó cosas privadas de ella, ¿cómo iba a querer volver a ir para que la apuñalaran otra vez? Julia insiste: te busqué 3 veces. Kaeli le dice que no quería, obviamente después de todo lo que hizo, y que ella también la buscó antes, pero Julia se paró y se fue. Julia se defiende diciendo que la buscó a gritos, que ella estaba muy dolida porque acababa de pelearse con Horacio y en ese momento no. Kaeli recuerda que cuando fue al baño a hablar con ella y empezó a llorar por todo lo que Julia le estaba tirando y por todo lo que ella le había contado en confianza, solo repetía:
Julia me está doliendo. Dice que ella no le dijo nada malo, que solo lloraba porque le dolía de que todos ella fuera la que le hiciera eso. Julia mete una pregunta, y yo no me posicioné ante ti, ¿verdad? Kaeli responde que sí, claro, que ella sí iba a posicionarse después de todo lo que hizo Julia, cómo no se iba a posicionar contra ella. Y ahí Julia intenta otra vez regresar a lo de hablar de corazón. Le recuerdo que ella no votó por Kaeli, no se posicionó ante ella, y entonces Julia admite algo importante, que claro que a ella también le dolió, pero que aprendió tan rápido a jugar el juego que ya ni siquiera le duele que le digan que le dan asco, ni que le digan cosas como los cerdos con los cerdos o las serpientes con las serpientes. Kaeli le respondió que ese personaje sí le da asco porque sabe que esa no es la verdadera Julia y que tampoco está siendo fiel a sí misma con el otro grupo. Julia insiste una vez más, le dice que le están hablando de corazón ahorita, aunque no le va a hablar de corazón todo el tiempo. Kaeli le responde que si eso es hablar de corazón, mejor que ya ni le diga nada. Julia sigue y le explica que desde su personaje ella puede soportar cualquier cosa que le digan, que no le entra al corazón porque para eso se pone ese personaje, que es un escudo de defensa. Dice que le ha dolido muchísimo todo lo que ha pasado, pero que es verdad que lo que no te mate te hace más fuerte. Incluso le agradece a Kaeli porque según Julia, Kaeli fue una de sus maestras en la casa de los famosos, porque le decía que esto es un juego, que lo tomara como un tablero y que nada de eso era real. Julia dice que se lo tomó como un juego, que agarró a su personaje y que entiende que no es un personaje para complacer a nadie, pero lo está haciendo. Kaeli interrumpe y le pregunta por qué contra la gente que sí estuvo con ella desde el inicio. Julia responde que nunca ha sido contra ella. Kaeli le contesta que, ¿cómo no? Que con ella es con la que peor se ha portado, mientras que con las que le tiraban y la trataron mal sí ha sido tranquila. Julia trata de decir que sí le dolió pero Kaeli no la deja y le dice que con ella y con Curvy, que fueron las que más estuvieron con Julia, no pasó eso, porque eran las que sí la hacían sentir suficiente. Y le dice que de frente que ya no está siendo fiel a sí misma por crear ese personaje que la cubre, que desde que se convirtió en eso la quiere lejos de ella y la quiere fuera de la casa. Julia responde que le desea lo mejor. Kaeli con sarcasmo le responde gracias, qué bella, qué linda, después de todo lo que hizo. Después Sergio mete un cierre más reflexivo. Dice que una vez que bajaron el tono y se empezaron a escuchar, ya se dijeron cosas mucho más sinceras, que eso es una muestra muy clara y espera que lo hayan aprendido de que en un reality no se trata de hacer amigos, que sí se crean empatías y lealtades, pero que la lealtad se acaba hasta que toca nominar. Les dice que no se pierda la visión del juego ni de la realidad. Señala que en el primer error fue pensar que venían a ser amigas. Aún así les pide que lo sigan disfrutando, que esta es una gran oportunidad y que si afuera se vuelven a tener empatía, que qué bueno, pero insiste en que lo que están viendo eso es el mal del nominado, que cada quien reacciona distinto. Dice que es fuerte escuchar que entre mujeres o entre amigas se digan cosas tan fuertes, pero que sigan disfrutando. Recuerda que uno de ellos se va a ir mañana, que hoy es la última noche de alguno y les deseo de corazón toda la suerte del mundo al que se vaya, que los bendiga afuera, que estén llenos de éxitos y que no se lleven esto afuera porque la gente allá es muy cruel y magnifican todo se convierte en hate y lo que se diga ahí ya no se regresa. Kaeli toma ese tono más reflexivo y dice que aún así ella está disfrutando mucho de esto a pesar de todo. Le recuerda a Julia que ella fue la primera en decirle tantas veces que esto es un juego. Reconoce que sí lo empezó a tomar personal porque sí había un cariño real y su corazón sí estaba puesto en esa amistad. Aún así dijo que Sergio tiene razón, que es un juego y que ella
que tanto lo dijo ahora se lo va a tomar así. Añade que también se va a tomar así el personaje de Julia, que si van a la guerra contra el mal, oscuridad contra luz, venga, que ella está con todo, entregada al juego. Dice que tal vez su error fue pensar que esa amistad era real, o darse cuenta que siempre fue falso, o tal vez otro personaje. Aclara que ella está muy feliz de estar ahí y que solo no se va a dejar. No se va a dejar porque ya está como el cuarto allá, contra ella. Dice que será chiquita Kaeli, pero lo va a dar todo. Y que si se queda y Julia sigue con el personaje, entonces van a ir con todo lo que da. Julia cierra desde su lado diciendo que si con eso, que son concursantes de un juego, que no se trata de alabar al otro, sino de llevar tal vez a su límite, cada quien a su estilo. Reconoce que aprendió a jugar tarde, que se lo dijo a Sergio, pero que ya está jugando y que cree que lo está haciendo muy bien. Dice que se ha divertido mucho a pesar de todo y que quiere que sepan de corazón que ella estuvo media hora en la caminadora hablando bien de cada uno de las personas de la casa, que aunque un día antes todos se le tiraron encima, entendió que era un juego. Le aplaude a todos su juego y dice que agradece que le hayan dado el foco en el enfrentamiento, porque le dieron muchas herramientas para jugar y entender rápido de qué se trata. Dice que entendió el juego, que sabe que los incomodó, que su personaje es todo lo contrario a lo que es ella y por eso es tan choqueante. Pero añade que así como Sergio juega con sus cabezas, ella es actriz y esas son sus herramientas. Dice que sabe que es súper confuso para la cabeza de ellos ver un personaje en la vida real, pero que ella entendió que esto es un reality show. Incluso cuenta que le estaba hablando a la cámara y le decía que iba a salir a molestar a todos con el tambor. Ustedes se recuerdan de la prueba del presupuesto, que a ella no se le da el tambor, pero que sabía que diciendo ciertas palabras los iba a matar. Y remata diciendo que logró lo que quería, que está orgullosa del juego que hizo, que sí atacó a todos por todos lados, pero fue desde el personaje y desde el juego, y que la verdad le va a dar mucho gusto verlos a todos afuera en la casa. Kaeli le deja la decisión al público y dice que la gente es quien decide si quiere algo falso o un personaje o alguien real ahí adentro, y que para personajes mejor prendan otro canal. Julia le respondió tranquila que está bien, que cada quien tiene su juego, mirando a Sergio como validando eso. Josh tomó la palabra por última vez y le dice a Julia que sí, sintió que fue un ataque sobre ella, le pide disculpas porque él vino a jugar. Y que como ya dijo, parte del juego es nominar. Dice que la nominó por estrategia y no por nada personal. También aclaró que si ella vio su intervención como un ataque fue porque la jefa le hizo una pregunta y él tuvo que dar sus puntos. Aún así le dice de todo corazón que pase lo que pase, si él se va tranquilo y que de verdad le desea todo lo mejor. También le dice que si se queda los dos, ella seguirá con su personaje y él seguirá jugando su juego, que no está del mismo lado y ya, pero que no quiere que ella sienta que es un ataque. Y Julia cierra la cena con una frase que deja encendida la historia, que no se preocupe porque a ella en este juego le encanta tener enemigos, así que bienvenido a su juego, bienvenido a llevarla al límite. Así que déjame saber tú en los comentarios qué opinas sobre todo esto. Nos hemos extendido bastante, te he narrado todo lo que pasó en la cena de nominados. Me gustaría ponerte los clips y que vayamos nosotros ahí reaccionando a cada parte, pero no se puede por motivos de derechos de autor. No lo puedo hacer porque luego pues tenemos infracciones con eso. Entonces
pues me toca así narrarlo, aunque a algunos no les guste, pero bueno, yo trato de narrarles exactamente todo lo que pasó para que ustedes se informen y entiendan bien la perspectiva de cada uno de los famosos que está dentro. Recordemos que el día de hoy, si tú estás viendo hoy esto día lunes, uno de los nominados va a salir, de los 6 nominados va a salir, así que déjame tú también en los comentarios quién crees que va a ser el tercer eliminado de la casa. Ya tenemos 2 eliminadas, Zoe y Lupita Jones. ¿Quién será el tercero? ¿Será una mujer? ¿Será un hombre? Yo te leo acá abajito en los comentarios, pero por ahora me despido, hasta pronto y feliz inicio de semana, bye bye.